Una acotación a esa breve reseña. Orgulloso abogado graduado de la Sergio Arboleda, y espero próximamente terminar mis estudios de filosofía que dejé tristemente en sexto semestre en esta maravillosa universidad. Entonces, esa es una acotación que quiero hacer antes y primero que todo. Señor rector, muchísimas gracias por la generosidad de siempre, a todas las autoridades presentes de la universidad. Mil gracias por este nuevo espacio de rememoración y de construcción precisamente de esa memoria y rescate del legado de Álvaro Gómez Hurtado. Al Instituto de Ciencias Morales y Artes Liberales y a su director, el doctor Camilo Noguera, mil gracias por el diseño del evento, por asumir el liderazgo en su realización, la definición de los temas y la convocatoria de los demás expositores, a quienes también agradezco su aporte el día de hoy y su esfuerzo precisamente en esta conmemoración. A toda mi familia aquí presente, empezando, claro, por mi querida María Mercedes. Porque estos 18 años de lucha en la investigación del asesinato de Álvaro Gómez no serían posibles, no fueron posibles sin la persistencia tuya y tu apoyo. A todos los demás amigos aquí que nos acompañan, les ruego me disculpen, pero vernos aquí juntos sigue siendo muy importante. El régimen mata, se logra salir con la suya y entonces sigue matando. Y fue el régimen el que mató a Álvaro Gómez, y lo mató mientras él lo denunciaba de manera contundente en esa serie dramática de editoriales de agosto de 1995 hasta el 30 de octubre de 1995. Estaba la convicción absoluta de Álvaro, no solo de que había que tumbar al régimen, que fue la frase que posiblemente lo mató, sino de que había que cesar esa farsa en la cual se había convertido el proceso 8000, farsa a la que se oponía y farsa que buscaba desde la Comisión de Acusaciones y el Pleno de la Cámara de Representantes absolver al costo que fuera al señor presidente de entonces, al señor presidente de ese narcogobierno, Ernesto Samper Pizano. Yo inicié mi vinculación tarde a este proceso. Lo hice repasando mis notas en agosto del 2007. Ante el fracaso brutal de la investigación, ante la prescripción continuada de las múltiples compulsas de copias por falsos testimonios. En aquel entonces mi padre me llamó al servicio de la familia y al servicio de esta causa. A través de una serie de planes de trabajo convencían a la familia Gómez Escobar y a los Gómez Martínez y a los Mazuera Gómez de acometer primero que todo una revisión histórica de los primeros 12 años de la investigación. Hay aquí un testigo al cual también pido un gran reconocimiento, compañero Francisco Flores, quien me acompañó con muy pocos abogados en ese esfuerzo gigante de compilar 1 millón de folios que tenía el expediente para entonces. Y el espectáculo que encontramos en esa recopilación fue desolador. 13 imputados que habían sido detenidos, habían purgado pena preventiva, de ellos un solo condenado y 12 personas exoneradas. 3 falsas hipótesis de desviación de la investigación, conocidas como Cincelejo, Bogotá y el Grupo Cazadores. Personas todas inocentes, incluyendo el condenado. Como lo dije antes, 11 compulsas de copias por falso testimonio de testigos promovidos en la justicia sin rostro por la misma fiscalía. Todas esas compulsas prescritas.
Y finalmente la declaratoria contundente del Tribunal Superior de Bogotá al exonerar precisamente al coronel Bernardo Ruiz, que había sido comandante de la Brigada 20 de Inteligencia Militar y había sido vinculado al homicidio de Álvaro Gómez, tribunal que declaró sin fundamento la imputación en la apelación presentada por la Fiscalía y señaló que esa hipótesis, la de Cazadores, como la de Bogotá, como la de Sincelejo, fueron y siguen siendo un montaje de la Fiscalía. 10 años después de que inicié ese esfuerzo con el equipo de trabajo, la Fiscalía declaró el crimen de Álvaro Gómez como un crimen de lesa humanidad. Fue un objetivo perseguido con muchos otros colegas aquí presentes que luchamos contra la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, que ignoraban nuestros pedidos cuando el reloj corría aceleradamente hacia la prescripción de 20 años aplicable a este caso, que siempre se tramitó bajo Ley 600. Esa declaratoria se basa en la connivencia probada en el expediente de altos miembros del gobierno de Ernesto Samper Pizano con los jefes del cartel del Norte del Valle para asesinar a Álvaro Gómez y obtener precisamente la liberación de muchos parlamentarios conservadores en la Cámara de Representantes para votar precisamente por la primera absolución del presidente Ernesto Samper, que efectivamente se dio menos de 20 días después del asesinato. Y a cambio de esa operación siniestra de asesinato, el cartel del Norte del Valle, encabezado obviamente por el siniestro hombre del overol, Orlando Henao Montoya, obtuvo el régimen de sometimiento más favorable de la historia del derecho penal colombiano. Tal vez iba a ser solo superado por el régimen propuesto hoy día por el fiscal Montealegre para las nuevas organizaciones criminales de Colombia y que quedó empapelado en el Congreso. Esta hipótesis, formulada a raíz de las declaraciones de Luis Humberto Gómez Bustamante, alias Rasguño, fue confirmada procesalmente por la Fiscalía por 4 grandes casas criminales del país: Cartel de Medellín, las AUC, el Cartel de Cali y el Cartel del Norte del Valle. 52 testimonios más miles de folios de prueba documental, de copias trasladadas, acreditan la veracidad de esta hipótesis de Rasguño, la ratifican de manera contundente. Asimismo, logramos en su momento la condena contra Carlos Alberto Lugo Álvarez, responsable del desvío de la investigación y de haber obtenido la condena de Héctor Paul Flores en la hipótesis del grupo Sincelejo. Hoy, adicionalmente, enfrentamos a la Fiscalía con la preclusión de las investigaciones por fraude procesal contra los miembros de la Policía Nacional, de la DIJÍN y de la SIJÍN de Sincelejo, que inventaron esa hipótesis que le permitió a Horacio Serpa el 18 de noviembre de 1995 declarar resuelto el crimen de Álvaro Gómez y meter presos a 3 jóvenes muchachos de Sincelejo, de los cuales me consta nunca estuvieron vinculados. Y me consta ¿por qué? Porque después de décadas de búsqueda encontramos en la DIJÍN, en el marco de inspecciones judiciales adelantadas por la Fiscalía 190 de Derechos Humanos, la copia de los informes de investigación que el 16 de noviembre exoneraban a estos muchachos de cualquier responsabilidad y los situaban físicamente en un entierro a la hora del homicidio en la ciudad de Sincelejo. Altos cargos de la policía que hoy se benefician de una preclusión otorgada por la Fiscalía, que está en proceso de reposición y apelación en este momento, y con el cual se van cerrando las hipótesis de desviación, no solo dejando prescribir las compulsas de copias, sino obviamente exonerando a estos coroneles hoy en día: William Duarte Valderrama, Luis Guillermo Parra Niño,
y a la gente de la SIJIN de Sincelejo, a Min Antonio Acuña Severiche, quienes todos coparticiparon, fueron cómplices de desviar la investigación. Yo mismo defendí a Héctor Paul Flores y pedí a la Corte Suprema de Justicia la revisión de su condena. Seguiré haciéndolo, seguiré luchando porque estoy convencido de que esa persona no tuvo nada que ver con este homicidio. Esta lucha ha tenido costos personales muy importantes para toda la familia, también para el equipo de abogados. No sé si nos acompañe aquí la doctora Ingrid Viviana Muñetones, que 12 años estuvo a mi lado precisamente en esta lucha, con enorme esfuerzo y costo, para ella en lo personal y en lo profesional. También fueron asesinados 6 testigos relevantes de este caso. El exparlamentario Carlos Oviedo Alfaro, asesinado en el momento en que obtuve por fin la citación de esta persona, siniestro miembro del cartel de Cali, a declarar en el proceso. El asesinato de otra persona que fue cercana a Álvaro Gómez, que muchos de pronto recuerdan, Rommel Hurtado. Asesinado también, inmediatamente se le comunicó la boleta de citación a declarar en este caso. El asesinato del sobrino de Rasguño, Diego Buitrago Gómez, en la Barra Paisa, el 7 de enero de 2010, 3 días antes de que Rasguño declarara en Washington por primera vez en este caso. El asesinato de la hija de Víctor Patiño, alias El Químico, en el día y en la hora en la ciudad de Cali, cuando debía declarar El Químico en este proceso. El asesinato infame de una persona que no era buena, que nunca quise que muriera, Lorena Henao Montoya, hermana precisamente de Orlando Henao, a quien busqué para que declarara en este caso y tristemente le produjo la muerte. Ni hablar de los 4 sicarios a cargo de la banda del Banano en Cartago, que cometieron el asesinato del sobrino de Rasguño. Ni hablar de las personas condenadas para tapar estos homicidios en muchas ciudades del país, en Armenia, en Cartago, en Tuluá y en Cali. Investigadores, fiscales y otros testigos amenazados directamente. Bombas, como las 2 bombas activadas en el busto de mi abuelo Laureano Gómez en 2 días sucesivos y que causaron la muerte a una residente del lugar. En 2014 acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obtuvimos el apoyo del proyecto de litigio de alto impacto de American University y del Washington College of Law de American University. Coayudó a la solicitud. Para menos de un año después, cuando el señor Montealegre se posesionó como fiscal, ver que la universidad era disuadida de su coadyuvancia mediante un jugoso contrato de la Fiscalía General de la Nación. Claro, denuncias penales en mi contra y de mi padre, por parte de Nacho Londoño, La Gorda, o conocido como el abogado de la mafia. Todas esas investigaciones y esas denuncias precluidas a nuestro favor. Al punto buscó el señor Montealegre disuadirnos de continuar con esto que vinculó a mi señor padre y a mí mismo en una investigación muy compleja de hurto de combustibles en Antioquia. Resultamos, mi papá y yo, miembros del cartel de Doble Cero. Precluido, claro, después de 3 años de severo litigio ante la Fiscalía. Pobre mi señor padre. Y las demandas civiles recientes, las de Ramiro Bejarano contra tu hermano y contra mí, que han producido no solo condenas económicas, sino la orden judicial proferida por el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá y confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, que dice expresamente en el fallo que yo no puedo estar hablando aquí con ustedes de este caso, que me queda prohibido como víctima y como abogado hablar de este caso. Y este efecto de la censura, la restricción de mi libertad de expresión y obviamente de mis derechos como víctimas, hoy
está en debate ante la Corte Constitucional. Esperaremos que precisamente esta Corte defienda los derechos de las víctimas de buscar justicia sin importar el tiempo que haya pasado desde la ocurrencia del hecho y sin importar el poder que tengan los miembros del régimen que asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado. Claro, quejas disciplinarias ante el Consejo de Disciplina Judicial, 4 en mi contra, otra en curso contra un querido amigo, Juan Pablo Gaitán, y contra todo abogado que tiene la osadía de ayudarme. Denuncias, insultos y calumnias a mi compañera sentimental, a mi abogada constitucional, Heidi Buchaibe, quien sigue aquí al pie del cañón. Gracias, Heidi. Y tantas historias más que demuestran que la realidad, por lo menos en Colombia, supera ampliamente a la ficción. Las historias que puedo contar de haber recorrido los corredores del poder, de la mafia, para llegar precisamente a la conclusión que está plasmada en esa declaratoria de lesa humanidad. Pero no me lamento y no me arrepiento de nada. Solo anoto que el caso sigue vivo y la férrea oposición del establecimiento demuestra que vale la pena seguir luchando por el esclarecimiento de la verdad. Muchos dicen y dirán que veo la mano del régimen en todas partes, que estoy obsesionado. Pero 2 años y medio después de la declaratoria de lesa humanidad, en un giro inverosímil del destino, Ernesto Samper, Juan Manuel Santos, Juan Fernando Cristo y el secretariado de las FARC, con la complicidad de Piedad Córdoba, se inventaron el aporte temprano de verdad, bajo el cual supuestamente el secretariado de las FARC había ordenado a la columna Antonio Nariño el asesinato de Álvaro Gómez, sin un ápice de evidencia, desconociendo por el contrario toda la evidencia que está y duerme el sueño de los justos en la justicia ordinaria. Y la imposición de esta jurisdicción preferente ha tenido 5 años completamente detenida y completamente paralizada la investigación. Lo único que avanza en la Fiscalía en este caso es la preclusión precisamente contra esos policías corruptos que le ayudaron al gobierno de Ernesto Samper a crear la hipótesis Sincelejo. No hay una sola prueba de la responsabilidad de las FARC. Por el contrario, hay la prueba expresa, judicialmente aceptada en el computador del mono Jojoy, de que las FARC no sabía quién había matado a Álvaro Gómez. Y adivinen a quién le pregunta Jojoy, le pregunta a Tornillo, hoy el único del secretariado que sostiene y defiende la responsabilidad de las FARC. Llevamos 5 años para que la JEP decida enterrar esta investigación en el macrocaso número 10 con otros decenas de miles de homicidios que nunca serán resueltos por esa jurisdicción que es la vergüenza máxima de la impunidad y del fracaso de la justicia de este país. Y claro, nos dirán que nuestro recurso y la apelación demorará 5 años en resolver y posiblemente seguirán predicando aquello detestable de que el tiempo nos aleja de la verdad y que debemos conformarnos con la injusticia. No lo haremos, seguiremos luchando. Pero el régimen, el establecimiento sigue matando y la huella del crimen de Estado sigue latente. He aprendido algo en 18 años de trabajo en este caso y he aprendido a ver las señales de un crimen de Estado en el asesinato infame de Miguel Uribe Turbay. La falta de protección, de la misma forma en que Álvaro nunca tuvo el día del asesinato su escolta del DAS. La misma desprotección que implicaba que el escolta en moto asignado para estar en el vidrio por donde fue asesinado Álvaro no tenía moto. La misma destrucción de la credibilidad de la víctima a la cual fue sometida Álvaro Gómez, porque lo primero que dijo el señor presidente entonces, Ernesto Samper, era que Álvaro Gómez era un golpista,
que merecía su muerte. Y vi muchas columnas de connotados periodistas del régimen, en connotados medios del régimen, decir: sí, Álvaro merecía su muerte, era un golpista. Lo mismo que le pasó a Miguel Uribe. Minutos, segundos después del asesinato de Miguel, las redes, los influenciadores del presidente Petro ya estaban diciendo e inventando y denostando el prestigio de la víctima. Ni hablar de entrabar, anular y desviar la investigación. WhatsApps falsos, supuestamente del celular del sicario. La pérdida del celular del sicario, inverosímil. La perturbadora tranquilidad de los imputados en las audiencias de legalización de sus capturas. ¿Y qué tal el hecho de que agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, agentes de Casa Militar de Palacio y agentes de la UNP, la responsable del homicidio, hacían parte de la Comisión Técnica de Investigación Judicial iniciada por la fiscal Camargo? Fue la Corte Suprema la que tuvo que hacerle un requerimiento formal al actual fiscal para sacar a esas personas de la comisión de investigación. No existe ninguna premisa legal por la cual esas entidades pudieran hacer parte de la investigación del homicidio de Miguel Uribe Turbay. ¿Por qué? Porque no tienen facultades de policía judicial. Y el 12 de junio fue cuando la fiscal, cuando ya la investigación estaba comprometida, no solo nulitada, en mi opinión, por el recaudo y la contaminación de las pruebas, sino obviamente manipulada, manoseada por el régimen, que en 65 oportunidades intimidó, amenazó a Miguel Uribe Turbay directamente desde la cuenta de Twitter del presidente, un presidente que semanas antes en la Plaza de Bolívar había declarado la guerra a muerte a toda la oposición. Cuando permitimos que prevalezca este tipo de impunidades, cuando guardamos silencio, el régimen vuelve a matar y va a seguir matando. Hoy, como jefe de debate de Abelardo, nuestra única prioridad es que el candidato llegue vivo al 31 de mayo. Esa es la realidad. No nos interesa ni que el candidato salga, ni que hable, nada. Él puede hacer su campaña digital porque la amenaza es cierta y verdadera. Quiero cerrar citando en 2 oportunidades a Álvaro Gómez, o en 3. Esta cita es de la campaña de Álvaro de 1990. La vida humana debe ser sagrada. La consecución de la armonía entre los colombianos no nos debe costar tanto. Hay que recuperar los antiguos conceptos de la vida humana. Y otra cita, porque qué mejor que citar a Álvaro Gómez. Podemos hacer eso y no hacer nada más. Factor de la decadencia ha sido la creencia de que no vale la pena opinar. Dada la omnipotencia del régimen, también parece ridículo protestar. Y nos hemos resignado a un silencio cómplice. Yo, y espero que ustedes, sigo protestando y no me resigno al silencio. Aquí les dejo una ruta de la Revolución en América, de sus diversas ediciones. Hubiéramos querido tener este libro, pero hubo un problema, un retraso en la imprenta, porque es el mejor homenaje. No solo hablar de Álvaro, el día triste de su muerte y del encubrimiento de su homicidio, sino rescatar esta obra que cuando esté disponible en librerías del país y obviamente aquí en la maravillosa librería de la Sergio Arboleda, les ruego, les encomio que la compren, la lean, porque esta apreciación, este ensayo histórico del cual nos van a hablar ahora más adelante, es tal vez el mayor legado y cómo es de oportuno e importante para los tristes y duras horas que vive hoy la República de Colombia. Muchísimas gracias de nuevo, señor rector. Muy amable.